Bueno, vamos a trabajar lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo, igual que los demás triángulos, pues tiene unos elementos particulares como son los vértices, los lados y los ángulos. La característica fundamental del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Tiene un ángulo recto, vamos a usar aquí el símbolo de ángulo recto, y va a tener dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos menores que 90 grados. Estos serían mis ángulos agudos. Otra cosa que podemos identificar en los triángulos rectángulos es que siempre frente al ángulo recto o el ángulo de 90 grados va a estar la hipotenusa o el lado de mayor longitud, ¿sí? Siempre frente a este ángulo recto está el de mayor longitud, al cual denominamos hipotenusa. Y los otros dos lados van a ser los catetos, ¿sí? Entonces estos serán los catetos, este será otro cateto y esta va a ser la hipotenusa. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, primero, igual que todos los triángulos, pues si no me dan nombre a esos vértices, yo les puedo colocar nombre. Entonces les puedo colocar las letras que yo quiera. Por ejemplo, A, B y C. ¿Sí? Hay que tener en cuenta o recordar que para nombrar los lados siempre lo voy a hacer a cada vértice le va a corresponder un lado. Entonces el que está frente al ángulo A, que sería la hipotenusa, lo voy a denominar con la misma letra pero minúscula. Entonces A será la hipotenusa. B, su lado correspondiente sería el que está acá al frente, que es un cateto. Entonces B es un cateto en este caso. Y acá C sería otro cateto. Estos triángulos que ustedes observan acá son triángulos rectángulos, es decir, son triángulos en los cuales puedo identificar uno de sus ángulos y ese ángulo va a ser de 90 grados. No quiere decir que el triángulo rectángulo siempre esté en esta posición, no, puede estar en otras posiciones. Lo que voy a tener presente es mirar dónde está el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí en este podemos observar que acá va a estar el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. El que está justo al frente siempre será la hipotenusa. Y estos dos lados que me ayudan a formar el ángulo recto son los que yo denomino catetos. Miremos que este está en otra posición, pero acá se puede identificar claramente el ángulo recto. Y si miramos este, por acá va a estar mi ángulo recto o mi ángulo de 90 grados. Los demás son ángulos menores a 90 grados, es decir, son agudos. Del triángulo rectángulo podemos identificar o podemos utilizar en el teorema de Pitágoras. Tal vez ya lo habían trabajado en algún momento, pero lo vamos a recordar. Entonces, en un triángulo rectángulo, el cuadrado que puedo construir sobre cada uno de los catetos, este cuadrado de acá y este cuadrado de acá, si los sumo, van a ser equivalentes al cuadrado que puedo construir sobre la hipotenusa. Es decir, por ejemplo, si el lado A, que lo tengo acá, recuerden que siempre es el que está frente al vértice, mide 3 centímetros
y el lado B mide 4 centímetros, y si de una vez me dan el lado C que mide 5 centímetros, voy a verificar si efectivamente el área del cuadrado que puedo construir sobre el cateto A más el área del cuadrado que puedo construir sobre el cateto B va a ser equivalente al área que puedo construir sobre la hipotenusa. Entonces, miremos. El área de este cuadrado. Entonces, recordemos que como es un cuadrado, pues será L al cuadrado. Entonces, y recordemos que nuestro lado mide 3 centímetros al cuadrado. Es decir, que esto va a ser 9 centímetros al cuadrado. Ahora, si tengo aquí mi lado B, entonces voy a calcular el área de mi lado B. Entonces recordemos que B al cuadrado va a ser igual a L a la 2, por ende va a ser igual a 4 centímetros elevado a la 2. Y esto me va a dar 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Voy a encerrar esto por acá para tenerlo presente. Y vamos ahora a mirar el lado C. Entonces, si quiero calcular el área C al cuadrado, va a ser igual a L al cuadrado, es decir, 5 centímetros al cuadrado, y esto va a ser 25 centímetros al cuadrado. Si yo sumo el área de estos dos cuadrados, es decir, el área de A al cuadrado más el área de B al cuadrado de B, debe ser igual a C al cuadrado. Miremos, ¿cuánto es el área de A al cuadrado? 9 centímetros cuadrados. Más la de B, que será 16 centímetros cuadrados. Y C me dio 25 centímetros cuadrados. Entonces miremos, 9 más 16, 25 centímetros cuadrados, igual a 25. Quiere decir que este triángulo efectivamente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el área que puedo construir sobre los catetos, ¿cierto? Si la sumo va a ser equivalente al área que puedo construir sobre la hipotenusa. Vamos a trabajar en el próximo video algunos ejercicios.